Amigos, muy buenas noches. Me encuentro con Carlos Rivera del IDL, a quien le doy la bienvenida, y vamos a hablar de la sentencia que tiene que ver con el indulto de Fujimori, porque es una sentencia de 37 páginas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que va más allá, pero en realidad estamos revisando la agenda y hay tantos temas donde la cosa se está complicando, Carlos, en la institucionalidad del país, que preocupa. Preocupa lo que está pasando con el Consejo Nacional de la Magistratura, preocupa lo que está pasando con la OMPE, preocupa lo que está pasando en el Congreso con manifestaciones como la ley Mulder, preocupa. No podemos dejar de señalar que hay cierta impresión de descomposición en el ambiente institucional del país. No sé si usted comparte esa impresión. Sin duda alguna, creo que hemos pasado de una situación de crisis política, noviembre, diciembre, a una situación de descomposición política, ¿no? Esa es la impresión que me da, y en un tiempo demasiado corto. No han pasado 5 años, han pasado solo 7 meses, ¿no? Y tenemos una situación en la que los sucesos de descomposición, digamos, se están dando casi día por día, ¿no? Y no hay una posibilidad de desarrollar mecanismos de control político, porque los que están teniendo el poder son los que están teniendo la sartén por el mango, son los que están cometiendo todo este tipo de tropelías. Un rápido repaso, primeras planas de hoy, hasta terminando el día, pero bueno, Correo, Fuerza Popular impone ley Mordaza, Perú 21 cumplió su amenaza con Luis Galarreta, a propósito de los supuestos medios mermeleros, demandarán inconstitucionalidad de la ley Mordaza, y la República y el Comercio, Congreso aprueba ley que prohíbe, bueno, la publicidad estatal, es el titular, digamos, menos juicioso. ¿Esta ley se va a caer? Porque claro, uno piensa, hablando con los magistrados del Tribunal Constitucional, qué suerte que está el Tribunal Constitucional, ¿no? Sí. Qué suerte, a pesar de la diferencia entre los magistrados y demás. Pero también es un tribunal amenazado. Es un tribunal amenazado, ¿no? O sea, venimos del mes de octubre, diciembre, de un pedido de destitución de 4 jueces que se fue como que modulando, y que tuvo justamente una decisión de la Corte Interamericana de mediados de diciembre del año pasado, como una suerte de pare que se le hizo al Congreso de la República, y ahí se desactivó. Exactamente. Entrevistaba a Lleno Costa y hacía una suerte de repaso de los catálogos de manifestaciones autoritarias en el último año y pico, y el querer acelerar la recomposición del Tribunal Constitucional era uno muy importante. El de la Fiscalía de la Nación, acordémonos, también Pablo Sánchez ya está terminando su periodo, pero son dos, digamos, arremetidas del Congreso que no surtieron efecto. Sobre organismos, curiosamente, sobre organismos que no controlan, ¿no? En los que tienen algún nivel de presencia, como en el TC, pero no controlan. En el caso del TC, precisamente fue el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que le dijo, tate quieto al Congreso, ¿no? Para eso. Y ha sido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que ha emitido ahora este fallo. Hay que decirlo, IDL es parte... Sí, somos parte de la defensa de las de la defensa de las víctimas. Ustedes son parte ahí. ¿Cómo interpretas la sentencia con respecto a lo que es el indulto de Alberto Fujimori? Hay una cierta... ¿Se pone de perfil la Corte? ¿Era el fallo que ustedes esperaban? ¿Hubieran esperado otro resultado? No, de hecho, no es el fallo que esperábamos. La Corte se pone de perfil, y creo que en algún momento la Corte tiene una posición, yo diría, contradictoria, en el sentido de que el conjunto de las cerca de 40 páginas que tiene la resolución va en una línea muy ordenada, muy consistente, de ir señalando que el indulto es una institución que no puede ir en cuanto a que no es compatible con las condenas a violaciones a derechos humanos, y da una serie de argumentos. En realidad, los argumentos que ya desde nosotros como peticionarios de la supervisión y cumplimiento lo habíamos expresado. O sea, ¿cuestiona los argumentos que están detrás del indulto? En realidad, mira, no los cuestiona, sino la Corte los asume como tales, ¿no es cierto? La Corte, en realidad, lo único que faltaba es que coloque un párrafo declarando la invalidez del indulto. Pero justamente en ese momento en el que hay una conclusión de que el indulto está contradicho con la jurisprudencia de la Corte, con el derecho internacional, y además da cuenta de que hay graves irregularidades en la tramitación, en ese momento la Corte hace una mirada... Sirve la mesa, pero al final el plato es distinto. Así es, da un giro y dice... lo debe supervisar y debe verificar la legalidad. Voy a leer rápidamente el párrafo de la resolución, porque para que el televidente entienda. Disponer que tanto el Estado, después de estas 40 páginas que tú narras, resuelve en lo que respecta al indulto, porque hay otras varias resoluciones. Disponer que tanto el Estado del Perú como los intervinientes comunes de los representantes
de las víctimas que presenten a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a más tardar el 29 de octubre del 2018, es decir, ahí hay una fecha, información sobre los avances por parte de la jurisdicción constitucional del control del indulto por razones humanitarias, entre comillas ellos, concedido a Alberto Fujimori en relación con el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar las graves violaciones a los derechos humanos determinadas en las sentencias emitidas en los casos Barrios Altos y La Cantuta. No hay que olvidar que esta sentencia es de control. Así es, sobre, de supervisión. o sea, de supervisión sobre estas sentencias que se refieren a Barrios Altos y La Cantuta. ¿Cómo se lee esto? ¿Cómo se come? ¿Cómo se interpreta? ¿Qué es lo que están pidiendo para el 29 de octubre? A ver, lo que están pidiendo es lo siguiente. Y ahí venía yo al argumento de que es un tanto contradictorio, ¿no? Porque, por ejemplo, tiene párrafos en la sentencia en la que dice, ¿no?, que el perdón, dice, de la misma por una decisión del presidente de la República conlleva, dice, una mayor afectación al derecho de acceso a la justicia a las víctimas. Es decir, esa es una conclusión muy consistente, muy fuerte de la Corte Interamericana, negando la validez de una medida como esa como parte de las instituciones del derecho internacional. Pero dice luego que en realidad está verificando que la justicia constitucional peruana, la justicia penal peruana, sí tiene la capacidad de hacer un control de legalidad y un control de convencionalidad de decisiones de esta naturaleza. Y se refiere al caso Jailili, al caso Crucillat y al reciente caso de Pativilca. Por lo tanto, la Corte dice, oye, la jurisdicción interna puede hacer un control de esta decisión y, por lo tanto, le vamos a devolver el caso. Pero lo que está pidiendo el 29 de octubre es que el Estado lleve precisamente los resultados que la jurisdicción interna, que el Poder Judicial, que el Tribunal Constitucional emita sobre el indulto. Es que, ¿cuál sería la vía? ¿Cuál es el camino? Justamente. ¿A quién le toca mirar esto? Eso no aparece claro acá, pero debemos entender, y así lo asumimos nosotros, que tras esta suerte de reenvío a la jurisdicción interna, alguien tiene que activar esa jurisdicción interna. Y entendemos que somos nosotros los peticionarios. Y tiene que haber una respuesta para el 29 de octubre. Tiene que haber Ustedes serían un los peticionarios, no el Ejecutivo, digamos, sino la parte demandante. Además, yo creo que el Ejecutivo no va a mover un dedo para ellos evidentemente han defendido su decisión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El día lunes temprano debemos tomar una decisión. Aquí hay dos caminos y la Corte dice opten por la vía constitucional o la vía penal. Está la acción de amparo como un proceso estrictamente constitucional que comienza en el Poder Judicial, que podría terminar en el Tribunal Constitucional. Y está la vía del control de convencionalidad, algo parecido a lo que hicimos lo que se hizo en Pativilca. Es decir, pedirle al juez supremo que tiene el expediente del caso Fujimori, que es el juez supremo, el vocal de instrucción, decirle que controle la convencionalidad de esa resolución del presidente de la República. Son dos espacios diferentes, son dos, digamos, contendores diferentes. En el amparo pelearíamos con el Estado, en la acción penal pelearíamos con la defensa de Fujimori, pero ambas buscarían justamente generar un control de legalidad del indulto. ¿Sobre la base de qué? Ahí sí se diría sobre la base de todo lo que la Corte el día de hoy ha declarado como fundamento. Es decir, la Corte el día de hoy lo que hace es establecer todos los estándares que el juez interno debe considerar al momento de evaluar la legalidad del indulto. La pregunta es, si ya la Corte hizo la parte del 98% de la tarea, ¿por qué no concluyó señalando que el indulto era inválido? En realidad, más aún si es que la propia resolución se permite evaluar situaciones políticas como el tema de la vacancia, los mamanivideos. Por lo tanto, la Corte ha tenido todos los elementos de juicio para valorar adecuadamente, para concluir que es una mayor afectación el indulto, para concluir que está contradicho con normas del derecho internacional, pero esa conclusión le termina diciendo, como tú dijiste, el plato se lo va a comer la jurisdicción interna. Conociendo los plazos de la justicia peruana, es muy difícil que en octubre ustedes puedan llevar una respuesta definitiva. O sea, no, de hecho, van a llevar y van a decir, bueno, hemos presentado tal recurso. Exactamente. En todo proceso de supervisión, la Corte plantea una fecha para que informes qué cosa es lo que se ha avanzado. El 28 de octubre diremos, oye, hemos presentado la acción, el amparo o el control de convencionalidad, tenemos una primera resolución y estamos en camino a tal cosa. Yo creo que nada más, son solamente 4 meses y días. Ningún proceso judicial, y menos un proceso judicial, va a terminar en ese tiempo. Pero por ejemplo, volviendo al tema de la ley Mulder, una acción de inconstitucionalidad sí podría resolverse de manera rápida. El Tribunal Constitucional podría reaccionar de manera pronta ante lo que, al menos, mi opinión no importa, pero el Consejo de la Prensa, la CIP, IPIS, todos los organismos, digamos, especializados de prensa, el propio relator para la libertad de expresión de la CIDH, ¿no es cierto? Exactamente. Todos se han opuesto. Están considerando como un atropello tanto al derecho del Estado a informar
como al derecho, digamos, es una cosa antimedios, pues, es una cosa, Sí, ¿no? claro, además, antimedios, antiprensa. Del elemental balance político que uno puede hacer, esto es una venganza, ¿no es cierto? Exactamente. Ya el presidente del Congreso creo que fue sumamente gráfico decir, vamos a sacar una ley contra los mermeleros. Entonces, por lo tanto, la cosa ¿cómo está... podría reaccionar el Tribunal Constitucional? ¿Qué tan Mira, rápido podría reaccionar? No sé si el tribunal pueda tener opción de resolver eso este año. Ajá. El presidente ha anunciado que probablemente la próxima semana ya están interponiendo la acción de inconstitucional, la demanda Así es. de inconstitucionalidad. ¿En qué tiempo el Tribunal Constitucional podría observar esto? Yo imagino que unos 6 meses por lo menos, ¿no? O sea, podría ser los días finales del año, podría ser ya realmente inicios del próximo 2019, ¿no? Pero yo no tengo duda que los estándares internacionales repudian normas de esta naturaleza, ¿no? Yo me siento fastidiado en estos días como periodista. No suelo hacer mucho despliegue de nada ni de este tipo de. Pero la verdad que lo que está pasando es vergonzoso. ¿Eh? Sí, bueno. Desde el lado del ojo, del Enrique, el día de hoy he visto del señor Clayton, uno de los Avengers. Ese proyecto para que todos sean colegiados. Exactamente. ¿No? Ya, bueno, y el señor Clayton Galván dice que hay exponentes del periodismo que no han estudiado pues ciencias de la comunicación que desmerecen el oficio, ¿no? Bueno, lo mismo se podría decir y capaz con muchísimo más sustento de los congresistas de la República, ¿no? Es decir, Oiga, como Edwin Donaire decía, le escribe una carta a Luis Johamovitz, periodista muy reconocido en Caretas, que hizo un artículo crítico sobre el tema del LUM, y lo que dice Donaire es: a ver, ¿cómo lo entiende usted? Asuma las consecuencias de sus críticas insanas y el discurso tibio y permisivo contra los terroristas hasta que, quién sabe, podría pronto llegarle a usted su hora. Eso es una amenaza, ¿no? Aquí no me cabe ninguna duda aquí que en es Sicilia. Una amenaza abierta de un congresista que lo hace porque tiene inmunidad. Nosotros el día de ayer hemos presentado una querella contra el mismo Donaire por el caso de Gabriel Eguren. Y claro, lo hacemos convencidos en que tenemos la razón y que Donaire es un difamador. Pero también hemos tenido que colocar al final de ese documento que se inicia un procedimiento de levantamiento de inmunidad. ¿Lo van a hacer? No lo sé. Lo dudo, sinceramente. ¿No? Lo dudo. Nos quedan segundos, producción, pido un minuto más. CNM, Consejo Nacional de la Magistratura, OMPE, ¿cómo IDL está viendo las denuncias con respecto a la influencia de actores políticos e incluso actores emparentados con el montesinismo en estos organismos? Mira, con muchísima preocupación, y en realidad creo que ahí también a buena hora que un medio como Caretas está levantando esta información, porque en realidad ese proceso no es un proceso, digamos, esta suerte de descomposición también del CNM no es de ayer o de antes de ayer, es un proceso que ha venido madurando desde hace varios años. Así es. Lo que estamos viendo son las expresiones máximas, más desbocadas de ese control abusivo e ilegal que se está teniendo en algunas instituciones. Lo que está ocurriendo entre el CNM y, por ejemplo, el partido del señor Pepe Luna, en realidad yo diría que no es una cosa grave, es de escándalo. Es de escándalo, ¿no es cierto? Ahora, el problema es que no hay cómo decirle al CNM, porque como es un organismo autónomo, es complejo cómo abordar. De nuevo, volvemos al problema de origen. El órgano llamado a controlar constitucionalmente el CNM es el Congreso de la República. Habrá que preguntarnos, el Congreso de la República que querrá controlar a este CNM que está como que medio enjuagando los problemas de partidos que no deberían estar inscritos. Yo creo que no. Yo me vuelvo a rascar la cabeza y con la cabeza rascada vamos a irnos una pausa. Gracias, Carlos Rivera, por acompañarnos. Vamos a aligerar un poquito la conversación al regreso. Vamos a recibir al periodista, historiador y docente universitario Jaime Pulgar Vidal para analizar el fútbol, pero de una perspectiva un poco diferente. No se vayan.